Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Y bueno, mi nombre es Alberto Cermeño, soy el pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Este vídeo es para multitud de personas como tú y espero que sea de bendición. Estoy pensando en ti mientras grabo estos vídeos del curso de verdades básicas de la Biblia. Esta es una versión resumida por cuestión de tiempo y para hacerlo más fácil también para seguir, pero espero en el Señor que sea de bendición para tu vida y de comprensión de cuáles son las verdades fundamentales de la palabra de Dios, de la Biblia, y por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a ello y como verás, me ves a mí explicando por un lado y luego tenemos una página, una hoja en blanco. Vamos a empezar la lección 1, que se llama Viendo el mundo a través de los ojos de Dios. Viendo el mundo a través de los ojos de Dios. Y la razón por la cual empezamos con esta lección es porque realmente las opiniones, todas son importantes, ¿no? Tu opinión, mi opinión, la de tu cónyuge o la de tu padre, la de tu madre. Todas las opiniones son importantes y todas las opiniones valen, ¿no? Eso es lo que no, solemos decir, ¿no? Ahora mismo. Pero si Dios existe, su opinión tiene que estar sobre todas las opiniones. Su opinión debe contar más, porque por definición Dios es el ser supremo de todo el mundo, ¿no? De todo el universo. Él nos creó a nosotros y creó todo lo que nos rodea. Con lo cual, entonces, comenzamos hablando de este nombre propio, Dios. Dios. Ay, voy a ver que voy a regresar aquí y voy a volver a hacerlo porque algo pasó. Entonces, Dios es la primera palabra, nombre propio que aparece en nuestra hoja porque su opinión tiene que ser la más importante de todas, incluso que la mía, que la tuya, porque si Él existe, pues es lógico pensar esto, ¿no? Que lo que Él dice y su voluntad está sobre todas las demás voluntades. Y eso también nos habla en 1 Samuel capítulo 16. Si puedes y tienes tu Biblia ahí, puedes abrirla en 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Un poco de contexto en cuanto a este versículo es que Samuel, el profeta de Dios en ese momento, fue enviado a la casa de Isaí. ¿Sí? Isaí tenía muchos hijos y Dios le dijo a Samuel que uno de sus hijos iba a ser el próximo rey de Israel. Saúl ya estaba desechado. El primer rey de Israel, Saúl, Dios lo desechó porque no obedeció el mandato de Dios. Y entonces Dios dice, voy a escogerme a alguien conforme a mi corazón. Y está en la familia de Isaí. Por tanto, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, pues Isaí, al tener muchos hijos, le va presentando de mayor a menor, ¿verdad? Y cuando entra Eliab era el mayor, era alto, fornido, de buen parecer, y Samuel dice, seguramente este es el ungido de Dios, el ungido, el rey, el nuevo rey de Israel. Fijaos cómo dice, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Dios tiene esa capacidad perfecta de conocer cada corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Él puede ver en nuestro interior y, como dice aquí, desechar a aquellos que no cumplen los requisitos y amar a aquellos que sí los cumplen. Entonces, Dios tiene una mirada perfecta y por eso es que comenzamos con Dios. Su opinión tiene que contar y valer más que cualquier otra, porque además nuestras opiniones cambian. Si yo puedo tener una opinión hoy sobre cualquier tema y mañana me pregunta si he cambiado de opinión, pero Dios no. Dios ha mantenido una opinión por ser Dios
Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Dice en Santiago que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra. O sea, que Él no varía, Él siempre se mantiene igual. Su opinión no ha cambiado en todo este tiempo. A lo que Él llama pecado, le llama pecado antes, hace 1000 años, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, y el día de hoy sigue siendo pecado para Él. Entonces su opinión no cambia y Él puede ver el corazón. Entonces, si su opinión es pues la superior, la más importante de todas, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo sabemos su opinión? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios opina sobre las cosas? ¿Cuál es su voluntad? Pues Dios nos ha dejado en su palabra, en la palabra de Dios nos ha dejado lo que Él opina, ¿sí? Fijaos, en la Biblia nos ha dejado su opinión sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre cualquier asunto. Asunto importante, evidentemente, para la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que ser sincero contigo y decirte que es verdad que no todos piensan que la Biblia es la palabra de Dios, pero nosotros creemos que sí, que la Biblia es donde Dios ha dejado su voluntad, es su palabra. Y te voy a mencionar 3 razones por las cuales pensamos que efectivamente la Biblia es un libro divino inspirado por Dios. Primero, por su estructura. No hay otro libro como este grandioso libro, la Biblia. La estructura de la palabra de Dios la podemos ver en las primeras páginas de la Biblia, donde se nos mencionan todos los libros que componen este sagrado compendio de libros. De hecho, Biblia significa colección de libros. Y encontramos 2 testamentos, el Antiguo Testamento, que fue antes de la venida de Cristo, de Jesús a la tierra, y el Nuevo Testamento, que es cuando Él viene a la tierra, Dios hecho carne y anduvo entre nosotros. Y entonces tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, lo que quiero decir es que es un libro compuesto por muchos libros. Pero, a ver, a lo mejor eso no te sorprende, ¿no? Dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues lo importante es que todos los libros tienen solo un tema principal. Aunque tratan diferentes cosas, su intención es llevarnos a la salvación, que es a través de Cristo Jesús, de su muerte, resurrección. Y entonces todos los libros, desde el primero hasta el último, nos hablan de esa salvación que tú y yo podemos encontrar en Jesucristo. Además, tengo que decirte que de estos 66 libros fueron escritos por 40 autores diferentes, distintos, ¿sí? Ahora, tú puedes encontrar en la librería o en la biblioteca un libro escrito por 3, 4, a lo mejor 10 autores, ¿no? Que se ponen de acuerdo para hablar sobre un tema, pero este libro ha sido escrito por 40 autores humanos, ¿sí? Lo sorprendente no es solamente que sean 40, sino que no se juntaron. No estuvieron un día y dijeron, venga, vamos a tomarnos un café y vamos a ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hablar en este libro. No. Fueron diferentes épocas en las cuales fue escrito este libro. 1500 años. Desde el año 1400 antes de Cristo, cuando Moisés escribe la primera letra al salir de Egipto por el desierto, él escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Y él, en 1442, que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, comienza este sagrado libro, inspirado por Dios, y termina con Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, escribiendo Apocalipsis, en el año 90 después de Cristo. 90 después de Cristo. Con lo cual 1500 años pasan
para que este grandioso libro sea escrito. Entonces, ves que tú puedes ir al bibliotecario y decirle, estoy buscando un libro que haya sido escrito por 40 autores. No lo vas a encontrar fuera de la Biblia. Le puedes decir también, quiero un libro que haya sido escrito por 1500 años. La única respuesta que hay es la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces es un libro que por su estructura nos habla de que es divino. En segundo lugar, quiero hablar y llamar tu atención a las profecías que ya se han cumplido. Ahora, por razón de tiempo no puedo explicarte todas las profecías, pero sí te voy a hablar de 3 solamente. ¿Recuerdas dónde había de nacer Jesucristo, el Hijo de Dios? Cuando, ahora que hemos celebrado la Navidad recientemente, pues cuando los magos llegan a Jerusalén con el rey Herodes, los escribas y los eruditos religiosos de su tiempo descubren en Malaquías 5:2 que dice, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, que es una región, de ti me saldrá un guiador, que será Señor sobre la tierra, y sus salidas son desde la eternidad. Entonces ese versículo, esa profecía habla de que iba a venir un líder, un Señor, y iba a salir de Belén, iba a nacer en Belén. Y además dice que sus salidas de este Señor, de este líder, son desde la eternidad. Tú lo puedes buscar en tu Biblia y podrás confirmar estas cosas. Es decir, que este Señor iba a ser un ser eterno. Y no puede haber un ser eterno fuera de Dios. Ninguno de nosotros es eterno, ¿verdad? Entonces estaba profetizado y por eso es que le dijeron a los magos, tenéis que ir a Belén y ahí encontraréis al recién nacido rey de los judíos, que ellos mismos estaban buscando. Otra profecía. ¿Recordáis en Isaías 9:6 que se nos dice que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado y su principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Pero además también Isaías nos habla de que este hijo, este niño tenía que nacer de una virgen. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como sabes, Jesús nació de María en un nacimiento virginal, ¿sí? El Espíritu Santo vino y se posó en María para poder concebir y dar a luz luego a Jesús. Entonces, tenemos un anuncio de un nacimiento virginal que se cumplió en Jesucristo. Las personas del tiempo de Jesús no podían asegurar que su padre era realmente José. De hecho, había poco de dudas en cuanto a eso. Y una vez le acusaron indirectamente, no directamente, pero le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, queriendo decir, tú no sabemos de dónde eres, ¿no? No sabemos quién es tu padre. ¿Y por qué había esa duda? Porque evidentemente María había concebido del Espíritu Santo y no se sabía el origen, no se sabía, no se podía entender todas estas cosas que luego fueron escritas en los evangelios. Entonces, 2 profecías llevamos hasta ahora. Y la tercera es en Isaías 53. Vamos ahí un momento. Esta sí quiero que abramos ahí. Isaías 53, está casi a la mitad de la Biblia, un poco más adelante. Isaías capítulo 53, versículo 5. Bueno, desde el 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí? Habla de una persona que sufrió en nuestro lugar, que llevó nuestros pecados, que fue herido por Dios. Sí, Dios
puso nuestros pecados en Jesucristo y lo tuvo que hacer o permitir que muriese en nuestro lugar. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su herida nosotros podemos ser curados, ¿verdad? Obviamente se nos viene rápidamente a nuestra mente la escena de Jesucristo colgando de la cruz, ¿sí? Ahí en el monte de la calavera, ¿verdad? En Gólgota. Pues Jesucristo cumplió esta profecía que Isaías escribe 700 años antes de que Jesús naciese. 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, ya nos está diciendo qué es lo que va a acontecer con él. Que él iba a sufrir por nosotros, iba a cargar con nuestros pecados. Entonces, profecías, ya tenemos 3. Y vamos rápidamente al tercer punto, afirmaciones. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Por sus afirmaciones. La misma Biblia dice ser palabra de Dios, ¿sí? La misma Biblia dice que estamos ante un libro divino, inspirado por Dios. Y ahí tengo 3 pasajes. Segunda de Pedro 1:21. Voy a leer, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claramente nos dice que las profecías no han venido por idea del hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró. Mientras ellos escribían, Dios les dictaba qué es lo que tenían que escribir. Y en muchas ocasiones en los profetas encontramos, así ha dicho Jehová, esto va a pasar. Y se cumplía, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esta escritura es inspirada por Dios. Y segunda de Corintios 2:9-10 nos habla de que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios nos lo ha enviado todo esto por inspiración del mismo Dios, del Espíritu Santo. Así que bueno, tenemos ya estas 3 razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice si su opinión es la más importante y Él ha dejado su opinión en su palabra, que creemos que es la palabra de Dios? Cuando nuestras opiniones se amolden a la opinión de Dios, a la Biblia, entonces tendremos la opinión correcta. Estaremos de acuerdo con Dios. Cuando nuestra opinión empate y llegue a tomar forma de este libro, donde Él ha dejado su opinión, entonces nuestras opiniones serán divinas también. Pensaremos igual que Dios, en el sentido de cuál es su voluntad, qué es pecado y qué no lo es, cómo podemos movernos en este mundo, qué es lo que le agrada y qué le desagrada. Pero quiero llamar tu atención por último, ya para terminar, a una cosa que Dios nos ha dicho. Y es que viene un juicio. En este libro, una de las cosas que Él advierte es que va a venir un examen, un juicio, donde cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no voy a dar cuenta de mi esposa ni de mi hijo, Andreu. Yo voy a dar cuenta de lo que yo hice aquí en la tierra. Y Dios nos advierte, nos dice, va a haber un juicio, de manera que cada uno de nosotros comparecerá delante de Dios. Y y ahí están los pasajes, Romanos 14,
Ahora, perdón, ahora sí, ahora estamos. Que hubo una pequeña pausa por una llamada. Ahí están los pasajes en Romanos 14. Voy a agrandar un poquito aquí para que se pueda ver. Romanos 14, 1 al 12, poder verlo, este pasaje, y Romanos 2 y Juan 17, 17. Entonces, viene un examen. ¿Qué pasaba cuando te decía tu profesor, va a venir un examen, va a haber un examen el lunes y el contenido del examen es capítulo 1 al 4? Pues ya tenías la fecha del examen y ya tenías qué tenías que estudiar, ya tenías el contenido. Había que estudiar, ¿no? Pues lo mismo Dios nos dice, va a haber un juicio, va a haber un examen, es verdad que lo sabemos. Cuando tú y yo vamos a estar delante de Dios, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos. He parado un poco el vídeo aquí. Ahora sí continuamos, a ver si podemos seguir. Es que el vídeo se está parando mucho y lo siento. A ver si me permite seguir, ¿vale? Muy bien, pues continuamos. Espero que me deje terminar la grabación. Pero decía, viene un juicio, ¿vale? El examen que Dios nos ha dado. Él no nos da la fecha. Cada uno, pues, pasará de este mundo cuando sea el tiempo, no sabemos. Cuando Dios quiera, estaremos en su presencia. No tenemos la fecha del examen, pero sí sabemos el contenido. El contenido es su palabra. Nos ha dicho que Él nos va a juzgar de acuerdo a la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, ahora, no te tienes que saber toda la Biblia, evidentemente no, pero sí el propósito principal de la palabra de Dios, que es lo que queremos ver en estos estudios. ¿Qué es lo que Dios ha querido que todos sepamos a través de su palabra? ¿Vale? Y otra de las cosas que tenemos que ver con Dios, aparte de su opinión, que es la más importante, como hemos dicho, Dios ve el corazón de las personas. Si no ve el exterior. Cuando tú y yo vamos por la calle, imagínate una calle oscura, y viene una persona que se acerca con una capucha, vestido de negro, ¿tú qué haces, no? Lo más seguro es que te cambies de acera, porque dices, no sabemos qué intención tiene esta persona. Tú juzgas por lo que ves. Imagínate que están delante de ti 10 personas que tú conoces, y Dios te dice, a ver, dime tú, ¿quién enviarías al cielo y quién enviarías al infierno? Pues tú, ¿en base a qué vas a tomar la decisión? Obviamente en base a lo que ves, las pintas que tiene la persona, ¿verdad? Cómo actúa, cómo va vestido. También puede ser cómo te ha tratado a ti, ¿verdad? Y nosotros vamos a juzgar siempre en base a lo que vemos, a lo que está delante de nuestros ojos, como Samuel también, ¿verdad? Pero Dios ve el corazón. Y Dios seguramente nos va a decir, pues esa persona que tú pensabas que iba a ir al cielo, no va a ir, porque yo veo dentro de su corazón y lo conozco perfectamente. Y esa persona que tú pensabas que te daba hasta miedo, esa persona sí va a ir al cielo, porque yo veo su corazón y tiene una relación conmigo. Y Él va a estar en mi presencia. Entonces, cuando Dios ve a todas las personas, a todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí, Él ve dos grandes grupos de personas. ¿Sí? Por eso hemos puesto la línea en medio. Dos grandes grupos. Aquellos que no tienen relación con Dios y aquellos que tienen relación con Dios, que sí tienen. Esa es la base con la cual Dios ve y Dios separa a los unos de los otros. Aquellos que sí tienen relación con Dios y aquellos que no la tienen.
Los que no tienen relación con Dios, la Biblia los llama perdidos, están perdidos. Mientras que aquellos que tienen relación con el Señor, Dios los llama salvos. Ahora, quiero llamar tu atención a que no estamos hablando de los malos y los buenos. No se trata de eso. Los que se portan mal y los que se portan bien. No. La Biblia dice que son aquellos que tienen relación con Dios y no tienen relación con Dios. De tal forma que se puede cambiar. Si alguien no tiene una relación con Dios y por tanto está perdido, puede llegar a tener una relación con Dios. Y a través de estos estudios vamos a ir viendo y contrastando cada una de las columnas de los que están perdidos y los que son salvos. Y nuevamente te vuelvo a decir, no es que sean los malos y los buenos. Los que están en la columna con relación no están ahí porque sean buenos. Están ahí porque tienen una relación con Dios. Porque alguien los ha puesto ahí también, ¿vale? Y eso lo vamos a ir descubriendo en estos estudios. Espero que el Señor te bendiga mucho y me gustaría terminar con una oración y ahí vamos a dejar el estudio de hoy, esperando, como digo, que te animes a seguir con estos estudios, los próximos que vamos a tener también, y que logres terminar este curso de verdades básicas de la Biblia, que además fue escrito por el doctor Lester Hudson, una persona que ama al Señor profundamente y Dios le ha usado mucho para estructurar estos estudios. Vamos a orar y vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre, gracias. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos has dado y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ubicarnos, a saber dónde estamos cada uno, Señor. Solo tú conoces el corazón y nosotros podemos saber también dónde estamos, pero nadie más nos puede decir si somos salvos o estamos perdidos, porque solo tú tienes ese poder. Ayúdanos, Señor, a comprender cuáles son las verdades básicas de la Biblia y gracias por dejarnos tu opinión en este sagrado libro, la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor te bendiga. Hasta luego.